Bienvenidos a todos. Esta presentación la titulé Cálculos Flash hecho fácil, caso especial mezclas binarias ideales. Les presentaré a la mezcla binaria benceno y parasileno, para la cual se desarrolla un programa utilizando Visual Basic en Excel. Se resuelve el sistema y se hace la comparación de los resultados obtenidos con datos experimentales de la base de datos de Dortmund Databank. Mi nombre es Sebastián Acevedo y soy ingeniero químico. En el esquema de proceso que les muestro a continuación, el objetivo es obtener amoníaco. La unidad fundamental para obtener el amoníaco es el reactor. En este reactor, el nitrógeno y el hidrógeno se combinan químicamente hablando para obtener el amoníaco. Por tratarse de una reacción reversible, la corriente de los productos del reactor no contiene únicamente amoníaco, sino que también contiene hidrógeno y nitrógeno. Debido a que el propósito en el diseño de procesos químicos, o uno de los propósitos, es optimizar el proceso, la unidad flash es la unidad que nos asegura, en este caso, esta condición. Esto porque la unidad flash es una unidad de proceso en la cual se aprovecha el hecho de que hay unos componentes que volatilizan mucho más fáciles que otros. En este caso, los que volatilizan fácilmente son el nitrógeno y el hidrógeno con respecto al amoníaco. Adicionalmente, esta unidad es óptima en este caso porque además de generar una separación entre el nitrógeno y el hidrógeno con respecto al amoníaco, el amoníaco se obtiene como una corriente en fase líquida y rica en él. En las unidades flash se sigue una estrategia basada en lo que gobierna a este tipo de procesos. A estos procesos unitarios los gobiernan el balance de materia, el balance de energía y las relaciones de equilibrio. Esos balances de materia, de energía y las relaciones de equilibrio están dadas por estas 6 ecuaciones. La primera ecuación corresponde al balance de materia de cada uno de los componentes que ingresan a la unidad flash. La segunda ecuación es el balance total de masa o de materia. La tercera ecuación es el coeficiente de distribución, es decir, la relación de equilibrio, que nos muestra la relación, valga la redundancia, entre las fracciones molares de cada uno de los componentes, tanto en fase de vapor como en fase líquida. La cuarta ecuación nos muestra el coeficiente de distribución relacionado con el coeficiente de actividad, el coeficiente de fugacidad, la presión o la fugacidad de cada uno de los componentes puros, que se convierte en la presión de vapor o saturación, y la presión de la unidad flash. La quinta ecuación nos relaciona la suma de cada una de las fracciones, tanto en fase de vapor como en fase líquida, y como la suma de estas fracciones es el 100%, por lo tanto, al hacer esta diferencia, el resultado es cero. Y la última ecuación, la sexta ecuación, nos representa el balance de energía hecho sobre la unidad flash. Si hacemos
un análisis de grados de libertad en los sistemas flash en una forma general se van a obtener si se especifican cada una de las composiciones de los componentes que ingresan a la unidad flash y el flujo total a la entrada de la unidad flash, 3 veces el número de componentes más 5 incógnitas. Ellas son el flujo de vapor que sale de la unidad flash, las composiciones molares de cada uno de los componentes que salen de la unidad flash en la corriente gaseosa, el flujo molar total de la corriente líquida, sus respectivas fracciones molares, cada uno de los componentes, los coeficientes, perdón, de distribución de los componentes de la unidad flash, la temperatura, la presión y el calor. Entre tanto, el número de incógnitas son las 6 ecuaciones que veíamos escritas en la diapositiva anterior, pero para la cual salen un número de ecuaciones dependiendo del número de componentes y si esto, por supuesto, es derivado de cada una de estas ecuaciones. En la primera ecuación se pueden escribir balances de materia para cada uno de los componentes de la unidad flash. La segunda ecuación o de la segunda ecuación se obtiene una sola ecuación que es el balance global o general de materia. La tercera ecuación es una relación no más entre las fracciones molares de la fase gaseosa y la fase líquida. La cuarta ecuación es el coeficiente de distribución en función, como lo dijimos, del coeficiente de actividad en la fase líquida, el coeficiente de fugacidad de cada uno de los componentes en la fase de vapor, la presión de vapor o de saturación y la presión total. Esto puede ser escrito para el número de componentes de la unidad flash. La relación del coeficiente de distribución entre las fases de vapor y líquido de cada uno de los componentes, por lo tanto se pueden escribir NC, número de ecuaciones, y el balance de energía. Al sumar el número de incógnitas y el número de ecuaciones y hacer la diferencia para obtener los grados de libertad, obtenemos que los grados de libertad es igual a 2. Por lo tanto, hay que especificar 2 de las incógnitas acá presentadas para poder resolver un sistema de ecuaciones en general que es 3 veces el número de componentes más 3. En el caso especial que les presento, asumiendo mezcla binaria, un comportamiento ideal, y si se especifican, además de las composiciones de cada uno de estos componentes al ingreso de la unidad flash, el flujo molar total, la temperatura y la presión, estas 6 ecuaciones, analíticamente hablando, se pueden combinar en solamente 2. Además, lo que nos muestran estas 2 ecuaciones es que como la relación flujo molar del vapor con respecto al flujo molar del alimento, que aquí yo lo denominé alfa sub F, esta función o esta ecuación depende de los coeficientes de distribución de cada uno de los componentes y la fracción molar del componente que decimos que es el componente 1. Por lo tanto, esta ecuación que combina estas 5 ecuaciones deriva en una ecuación que es independiente al balance de energía. Por lo tanto, en el caso especial de mezclas binarias ideales, yo puedo resolver directamente para la relación B sobre F este valor o dicho valor. Al especificarse F, puedo determinar el flujo molar del vapor
Y con la segunda ecuación, que es el balance de energía, podría determinar el calor, por ejemplo, si es una de las incógnitas, como en efecto al haber especificado la temperatura y la presión son en este caso. Teniendo las relaciones de los coeficientes de distribución en términos como se presenta en este caso especial para la mezcla o mezclas binarias ideales de la presión de vapor con respecto a la presión del sistema para cada uno de los componentes, al usar las relaciones entre la presión de vapor y la temperatura por las ecuaciones de Antoine, obtenemos estas expresiones que en la práctica implican que solamente es necesario para determinar los coeficientes de distribución de cada uno de los componentes de la mezcla binaria ideal, las constantes en las ecuaciones de Antoine y la temperatura y presión de la unidad flash. Al seleccionar los componentes 1 y 2, al definir la fracción molar del componente 1, el flujo molar total de dicha corriente que ingresa a la unidad flash, la temperatura y la presión, como lo mencionamos antes, y oprimir este botón en el programa que les mostraré a continuación para la mezcla benceno y paracileno, teniendo en cuenta una fracción de alimento del 50%, un flujo molar de 100 mol por hora a una temperatura de 105 grados Celsius y una presión de una atmósfera, que es lo que se mencionó acá, que se requiere especificar, obtenemos un flujo molar total de 31.24 moles por hora aproximadamente, un flujo molar para la fase líquida de 68.76 mol por hora aproximadamente, y unas fracciones de vapor del benceno y una fracción molar del líquido del benceno de 0.77 y de 0,38 aproximadamente. Haciendo la comparación con datos experimentales de la base de datos Dortmund Data Bank a la condición a la cual simulamos la separación flash, observamos que a 105 grados Celsius o 378,15 Kelvin, la fracción en la fase líquida es 0.42, mientras que nuestro programa, asumiendo el comportamiento ideal, es aproximadamente 0.38, y en la fase de vapor, experimentalmente, es de 0.77, lo cual es aproximadamente lo que hemos estimado en el programa. Este es el archivo que es desarrollado para la mezcla ideal binaria. Aquí hay varios componentes. Esto es lo que presentaré en el curso que les ofreceré más adelante. Para esto nos sirve Excel. Aquí tenemos otros componentes. Aquí podemos especificar lo que sea necesario de acuerdo a las variables mencionadas. Cada uno de los componentes, fracción molar del alimento para el componente 1, en este caso el benceno, la temperatura, la presión y el flujo molar total. Al oprimir este botón que contiene la macro que fue programada en Visual Basic, en esta estimación se presentan
los cálculos de la presión de burbuja, que es 1.04 atmósferas, la presión de rocío, que es 0.55, y como la presión del sistema se encuentra entre estas dos presiones, entonces la mezcla se encuentra en condiciones de temperatura y presión para hacer la vaporización. La volatilidad relativa del sistema es de 5.44, por lo cual esto nos presenta que el benceno puede separarse fácilmente, entre comillas, del paraxileno. Lo interesante de esta programación en Visual Basic es que hemos empleado la relación que les mostré acá para el balance de materia. Y esta ecuación es explícita y no requiere de iteración. Lo interesante es que para otras mezclas sí es necesaria la iteración y ya los cálculos flash aumentan de complejidad al considerar que el comportamiento no es ideal, sino que es real y ya tenemos modelos o podemos tener modelos o tomar datos experimentales que relacionen el valor del coeficiente de actividad, que en los casos de las mezclas binarias es asumido como 1, asimismo para el coeficiente de fugacidad, que también tiene dicho valor. Espero que con esta presentación haya quedado más claro los cálculos flash, la estrategia general, cómo es simplificada para el caso de las mezclas binarias ideales. Los invito a este curso de 20 horas en donde relacionaremos o tomaremos de punto de partida ejemplos como este de una mezcla binaria ideal hasta realizar cálculos de sistemas flash para sistemas adiabáticos e isotérmicos multicomponentes. Búsquenme en mi correo. La idea con este curso es que estudiantes de ingeniería química, ingeniería de procesos, creen un grupo de 6 personas, participen y el grupo ganador estaría presente o ganaría un cupo para el próximo curso que desarrollaré más adelante, denominado algoritmo FUG para sistemas de destilación binaria y multicomponente. En la modelación de los cálculos flash, este es el insumo principal para las primeras aproximaciones de los algoritmos de destilación. Estas son las referencias empleadas. Muchas gracias.